que grabar. Entonces, como les decía, cuando hablamos de Creta, voy a devolverme un momentico, estamos hablando de un espacio privilegiado y estamos hablando de una civilización única en su género. Desde los orígenes, los seres humanos están en contacto entre sí y son seres que migran, que se mueven por el espacio, que van intercambiando conocimientos. Esa es una característica nuestra como Cromañón, como personas de la última cepa o de la cepa vencedora ante la naturaleza, como cepa humana. Y eso supone que hay un intercambio de conocimientos, de creencias, que nos dan unos elementos cercanos o similares en toda el área de la cuenca mediterránea. Pero lo extraordinario con Creta no es que comparta características con Egipto o con los pueblos del Asia Menor. Lo extraordinario de Creta es que da lugar a una civilización única en su género. Una civilización que hasta donde hemos descubierto nos da todas las pautas para pensar que era más pacífica que beligerante. Esto se debe a la ausencia de murallas, a la falta de presencia de armas y a que todo lo que hemos encontrado sobre ellas nos lleva en otra dirección. Creta está justamente en el centro del Mediterráneo oriental. Es un territorio particularmente fértil y se constituyó desde muy temprano en lo que llamamos una talosocracia, es decir, un gran imperio marítimo. Creta, además de eso, va a exportar desde el principio de sus tiempos arte. O sea, Creta va a exportar talento y en ese sentido va a llegar a alcanzar un nivel cultural y económico que verdaderamente llega a sorprender. Sus orígenes son tremendamente oscuros. No sabemos muy bien cómo apareció, de qué manera. Sí sabemos que desapareció hacia el año 1500 a.C. Y tampoco está muy clara la razón de su desaparición. El gran problema que tenemos con Creta es el que también va a explicar nuestro abordaje de hoy. Y es que Creta no nos deja un horizonte escritural, es decir, no nos deja una escritura que podamos interpretar. Hay una escritura en Creta, claro, lo que se conoce como el lineal A, pero no se ha encontrado nada similar a la piedra Rosetta que nos permita hacer una transcripción de ese lineal A al griego antiguo o al egipcio antiguo y desde ahí poder llegar a saber qué es lo que está contenido en las tablillas. Creta tiene básicamente tres grandes periodos históricos. Están datados de acuerdo con los contenidos arqueológicos y que se han podido ir encontrando. El primero de estos periodos va del 3500 al 2000 a.C., o sea que está en la fase de lo que es el Neolítico. El Neolítico supone una civilización que ya se desarrolló, una sociedad más compleja, supone dominio de técnicas para la agricultura y para la ganadería o para el pastoreo, y un arte muy refinado. Es más, lo que más nos habla de Creta es el arte y la mitología. En segundo lugar está el Minoico Medio, que va del 2000 al 1700 a.C. y que es el momento pleno de la civilización cretominoica. Es el momento también en que Creta se vincula con otro desarrollo histórico griego muy sólido que es Micenas. También tenemos un segundo subperíodo del 1700 al 1400, justo en los tiempos en que se desarrollaría la llamada Guerra de Troya. Y finalmente está el Minoico reciente, que iría del 1400 al 1200 o 1100. Allí ya encontraríamos a los cretenses completamente sometidos
a los nuevos dominadores de Grecia, que ya no van a ser los aqueos, que son los de Micenas, los que van a Troya, sino los dorios, un pueblo con unas estructuras distintas. Para empezar a hablar de Creta, vamos a empezar con la mitología. Y nos vamos a ir con un mito que conocemos de pronto allá de oídas, pero en el que no nos hemos detenido mucho. Y es un mito muy interesante. Es el mito de Zeus y Europa. Les aseguro, sin poder confirmarlo, porque no hay las fuentes históricas para hacerlo, que en este cuento, en este mito al principio, Zeus no estaba tan presente. El toro, seguramente que sí. Y Europa, total y absolutamente sí. Europa aparece en esta narración como hija del rey de Tiro, Agenor. Europa es una joven doncella de la que Zeus se enamora. Cuando nosotros nos acercamos a la mitología griega, no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, este Zeus, sí, mejor dicho, pero no perdona a nadie. Por aquí Zeus, por allá Zeus. Bueno, ¿quién es Zeus? ¿Qué es Zeus? Zeus es lo que se va a denominar una fuerza tónica, es decir, es una fuerza que canaliza digamos, el poder del universo y lo concreto. En el desarrollo posterior de Grecia, Zeus va a ser el encargado de que se cumpla el destino de los mortales. En esta parte de la narración, Zeus va a dar origen a una estirpe. Esa estirpe será la estirpe de los semidioses. Ahí van a aparecer una gran cantidad de personajes, va a aparecer Heracles o Hércules, va a aparecer Perseo, va a aparecer Teseo, van a ir apareciendo Aquiles, una gran cantidad de héroes griegos que van llegando de pronto y que son personificaciones de una, digamos, de una progenie divina. Es decir, ellos tienen un origen que no es humano y generalmente son los hijos obtenidos por la sacerdotisa de la diosa. La diosa se manifiesta en tres fases, generalmente se asocia a la tierra y a la luna y tiene que ver con el ciclo de las encarnaciones y de la vida. Al principio de la historia, a los seres humanos les resultaba mucho más interesante creer que eran hijos de las mujeres y una divinidad a que eran hijos de las mujeres y sus compañeros humanos. Porque al ser hijos de la divinidad podían adquirir esas características que eran propias de la divinidad y que los hacían estar en un espacio superior. Entonces, por eso Zeus anda por allí regando la semilla por todas partes y muy probablemente, como les digo, al principio no estuviera Zeus, Zeus se va a volver el padre de todos cuando lleguen los aqueos a este territorio, pero para eso falta un pedacito de tiempo. Volvamos al mito. Europa estaba en su reino, Zeus la vio, se enamoró de ella y decidió atraerla. Y para atraerla hizo aparecer un toro blanco perfecto y lo situó en medio de una manada de toros que tenía justamente el rey Agenor y llevó la manada justo para que se cruzara en la playa donde estaba la muchacha jugando con sus compañeras. Al principio ellas vieron los toros y se sobresaltaron, se atemorizaron, porque el toro es el animal que presenta la fuerza viril, es el que tiene esa capacidad de hacer tronar la tierra con sus pasos, es un animal fuerte, brioso, poderoso, es un animal emblemático en todas las creencias, desde el neolítico hasta la edad antigua, en toda la cuenca del Mediterráneo. Los toros son adorados de una manera u otra. Y entonces ella se asusta, pero el toro se queda manso y digamos, se echa en la arena. Y ella se siente atraída hacia él y
Viene junto con sus compañeras, al principio lo miran, luego lo tocan, después trenzan coronas de flores que hacen relación a los carnavales y a las fiestas de primavera, a los rituales de primavera, cuando la sacerdotisa joven de la diosa, que personifica a Afrodita casi siempre, toma, o a Perséfone, toma un consorte y se une con él para procrear. Entonces ella le pone las flores y se sienta sobre el lomo del animal. Cuando ella se sienta en el lomo del animal, el animal se para y se mete en el mar y atraviesa el mar y se va llevándola hasta Creta. Es decir, Europa y el toro sagrado de Zeus son el principio de la civilización cretense. Y allí Zeus se transforma, toma una apariencia mortal, se une con Europa y a partir de allí ellos procrean y tienen 3 hijos. Esos hijos van a ser Sarpedón, Radamantes y Minos, que va a ser el título que va a tomar el gobernante de Creta. Entre tanto, Agenor se viene buscando a su hija, va bordeando las costas y a medida que avanza la va llamando Europa, Europa, Europa. Las gentes de las costas que oyen el nombre no saben qué quieren decir. Estas gentes están caminando el territorio, van a considerar que ese territorio se llama así, Europa. Bien, como les decía, después de eso, pues Zeus tiene que volver al Olimpo, pero antes de irse al Olimpo, pues no va a dejar a Europa sola y con estos hijos abandonada, sino que llama a Asterión, que era el rey de Creta, y le ofrece su benevolencia, su complacencia, su apoyo si él toma a Europa como su esposa y a sus hijos bajo su tutela. Y esta parte va a ser, digamos, muy importante porque nos cuenta cómo probablemente llegaron y de dónde llegaron los primeros pobladores o los pobladores que dieron origen a la unión desde la cual surgiría el pueblo cretense. Estos primeros seres son los seres llamados egeos o prehelénicos y estarían entre el 2600 y el 1100 y vivirían en las orillas del mar Egeo. Por ahora vamos a dejarlos ahí quietecitos y vamos a pasar a profundizar en algo de lo que hemos dicho, la parte que tiene que ver con la religión. Nosotros no tenemos historia para hablar de Creta. Nosotros tenemos que aludir al mito y a la arqueología, que son una muy buena pareja. No crean que no. Hoy en día se ha podido rastrear muchos procesos uniendo estos dos. Y es importante, ¿por qué? Porque el primer principio ordenador que tienen las sociedades humanas es de carácter religioso. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos han desarrollado el pensamiento les ha dado cosas terribles. Una de esas cosas terribles es la percepción del tiempo, el estado temporal que supone la añoranza del pasado, la constatación del presente y el anhelo del futuro. Y ese triple movimiento en el tiempo, que se parece al salto sobre el toro, ese triple movimiento en el tiempo genera miedo, ansiedad, deseo. No quiero sufrir lo que ya sufrí. No quiero perder lo que ya gocé. Entonces, necesito alguna garantía. Igualmente me reconozco demasiado vulnerable, demasiado pequeño en el mundo y la presencia de la divinidad es algo que consuela. Las primeras formas de culto que los seres humanos estuvieron vinculadas a los animales y a las plantas. Es lo que se conoce como totemismo.
Es la idea de que la naturaleza está habitada por unos espíritus y que yo puedo relacionarme con ellos. Si el animal o la planta es algo que yo no comprendo, yo no sé científicamente cómo funcionan, yo no sé por qué la abeja me pica, ni entiendo por qué hace miel, ni entiendo por qué fabrica cera, pero resulta que la miel me es absolutamente preciosa y la cera ni se diga. Entonces, si yo pienso que esa abeja es como yo, podemos hacer algún tipo de acercamiento. Podemos hacer algún tipo de cuidado mutuo. Yo te doy algo, yo te protejo y tú me proteges. En Creta encontramos una gran cantidad de manifestaciones animales que están asociadas con la primera religión, lo que nos permite saber varias cosas. La primera es que no hubo un único origen. O sea, no todo el mundo llegó de los mismos lugares. Y en segundo lugar, nos permite saber que ellos tuvieron que decantarse, tuvieron que ir escogiendo, ¿será este, será aquel? ¿A cuál me le voy a ir? ¿Con cuál me quiero identificar? ¿Con cuál me puedo identificar? En primer lugar, encontramos representaciones en la orfebrería cretense. El arte de Creta ha sido considerado una de las manifestaciones artísticas más elevadas de toda la historia de la humanidad. Y dentro del arte de Creta, la orfebrería cretense es de una delicadeza, de una, digámoslo así, finura, de un contenido simbólico desbordante. Tanto así que nosotros no lo valoramos simplemente por antiguo. Cuando nosotros vemos un objeto como el que está en la lámina, nosotros no pensamos, ay, no, pues es que es tan antiguo, ¡ah! Tantos mil. No, nosotros pensamos, es tan bello, es delicado. Son dos abejas unidas en torno, ¿sí?, a lo que podría ser considerado, no sabemos muy bien si es un poco de polen o una gota de miel. Ambas están produciendo una gota de miel, están libando el polen y en la parte alta está representada a través de una perla, y aquí lo vamos a ver, está representada la cera. La abeja es un animal sagrado. Es tan sagrada la presencia de la abeja que no se pueden oficiar ceremonias religiosas si no es con velas de cera. Y la abeja después será asumida como un símbolo crístico, pero es un símbolo que viene desde la prehistoria, aquí los estamos viendo. Una abeja, esta técnica que usan los cretenses, además es una técnica muy compleja, porque ellos usan la cera perdida, pero también usan el granulado de oro y trabajan en unas dimensiones milimétricas, lo que supone que cada artesano tiene un nivel de especialización muy alto. Y nosotros vamos a encontrar, así como las abejas, vamos a encontrar el caballo. El caballo es un símbolo de Poseidón. El caballo es un símbolo de los aqueos. Es una de las representaciones más potentes también en la mitología griega. Y aquí lo que estamos viendo es lo que se llama un ritón. Un ritón es un vaso de rito, un vaso cuando se hacía el sacrificio, hace sacrificios de caballos como los que se hacen en India, la sangre se vierte en estos vasos. Son vasos especiales que se usan para la libación, en el sentido de que ahí se vierte la sangre y después esa sangre se vierte sobre los altares donde los dioses van a tomar su esencia. Otro elemento que aparece muy vinculado con esta religión y que ya nos va a mostrar un nivel de elevación en términos de representación simbólica va a ser el hacha doble. Quien ve estas hachas dobles en cualquier horizonte y ve esta hacha sabe que es cretense.
El hacha doble cretense fue un arma ritual también usada para la práctica religiosa. Vamos a partirla justo por aquí. Cuando yo parto el hacha en la mitad, inmediatamente se me revela que esta hacha no es un hacha para la pelea, o sea, no es el hacha que yo llevo para enfrentarme a otro, es el hacha del sacrificio y representa las astas de los toros. El toro como un animal sagrado. También se la ha asociado con el propio Zeus, porque en la mitología Zeus es Thor, está también asociado, espérense que no vaya a decir yo algo inadecuado, con los dioses. Ahorita me voy a acordar bien, porque no es Vishnu, tampoco es Indra, ahorita me acuerdo, con los dioses de la India. Y aquí los vemos como una de los elementos más marcantes dentro del paisaje del Palacio de Naxos y en todos los palacios cretenses. Creta fue llamada en la antigüedad la de las 100 ciudades. Y cuando uno dice, no, pues los 100 ciudades en Creta, eso tan chiquito como va a tener 100 ciudades, realmente se han encontrado una gran proliferación de pequeños asentamientos. Aparentemente la mayoría de estos asentamientos eran de forma o de origen palacial. Quiere decir que tenían centros político-administrativos a partir de los cuales se organizaba el proceso de producción de objetos de arte que eran llevados a diferentes lugares de las cuencas mediterráneas e intercambiados por una gran cantidad de objetos traídos del exterior. Y este sitio, que está casi siempre en los patios de los palacios, se considera el sitio más importante de culto. Así que ese toro en que llegó Europa no fue simplemente parte de un relato. El mito no es un relato simple, el mito es una forma de saber muy difícil de interpretar, porque es un saber que está encriptado. Entonces, cuando uno empieza a abrir un mito, es como cuando uno desenrolla una madeja de hilo y salen y salen y salen y salen lanas y lanas y lanas y lanas. Y uno dice, ¿a qué horas esto se volvió tan grande? Porque lo que el mito hace es cerrar el conocimiento y dejar que se vaya desenvolviendo conforme va siendo necesario. Entonces aparecen los toros. Los toros serán finalmente el animal determinante en el horizonte de la creencia cretense. Toda Creta se organiza en torno a la figura del toro. Toda Creta, y ya lo vamos a ver, se constituye en Minotauro. El Minotauro no es un animal medio humano, medio toro. Minotauro son todos los cretenses. Y esto supone que este símbolo se hizo el más sensible por varias razones. La primera, probablemente por los vínculos geográficos e históricos. El hecho de que el hacha doble parece estar y está presente en toda la región anatólica. El hacha doble está vinculada con los pueblos mesopotámicos y también está vinculada con las formas más profundas de culto a esa virilidad, esa fuerza vivificante del toro. El toro es al mismo tiempo un animal que puede atacar y ser temible, o puede apacentar y dar origen a la formación de la cultura. Este toro estuvo entonces muy presente y marcó todas las formas de los palacios y todas las formas de la construcción en Creta. Pero además de la abeja, del caballo, del toro, que fue, ya les dije, el que ganó finalmente la apuesta, aparecen otros animales como el león. Los leones son muy importantes en las culturas mesopotámicas, son decisivos en la civilización asiria. Sin embargo, aunque en Creta el león está presente, no es el animal que determina, no es el animal que ellos eligen como origen.
la manera en que los pueblos escogen estos orígenes, la manera en que los pueblos hacen la afiliación totémica, tiene que ver muy probablemente con las creencias más asentadas, más acentuadas en sus lugares originarios. En este caso, ganó el toro, porque como hemos visto, ellos venían, ¿sí?, de la Europa occidental. Y allí el toro era más importante, más significativo. Bien, pero no solamente estaba el toro, estaba Europa. Y Europa, ya lo decíamos, aparece como una forma sacerdoticia de la triple diosa. La triple diosa madre. Esta trinidad femenina que antecede a cualquier trinidad masculina y que en general está configurada por tres figuras que pueden moverse en diferentes planos, como furias o eriñas, como parcas, como górgonas o como simplemente como diosas. Incluso estaba cayendo en cuenta, hablando de Micenas, que esta trilogía hay un momento en que tiene una fase masculina en la parte del Asia Menor, y entonces son Leto, Artemis y Apolo. Pero en la región cretense y en la religión, en esta parte, vamos a encontrarla más fácilmente afiliada a tres formas. La primera va a ser Afrodita, Hera y Atenea, donde Afrodita es la diosa joven que toma marido, Hera es la esposa, la que protege los partos, y Atenea es la vieja, es la anciana, la que mata. Y también la vamos a poder encontrar como Artemis, la podemos encontrar también como Afrodita, Hera y Artemisa, o Afrodita, Leto y Artemisa. Y también la podemos encontrar en la figura de lo que van a ser Perséfone, Deméter y Hécate. Es decir, siempre es tres ciclos, como tres ciclos lunares. La forma de proyección es netamente femenina y está vinculada a los ciclos femeninos en relación con los ciclos de la Tierra, y está vinculada a la fecundidad, está vinculada al cuidado del nacimiento y al cuidado de la muerte. En las civilizaciones antiguas, como la civilización cretense y la civilización griega, fuera del ámbito de la guerra, los hombres no deben estar presentes en el momento de la muerte. El momento de la muerte es un momento que se circunscribe al ámbito femenino. Cuando un hombre se muere rodeado de mujeres, porque se considera que la muerte contamina y que las mujeres son más resistentes a la muerte que los hombres y son más fuertes físicamente para sobrepasar la enfermedad. Y en los partos los hombres estaban lejos, estaban aislados, porque se consideraba también que los hombres, el momento de la muerte, del parto es un momento que se acerca mucho a la muerte. Es un momento que se considera liminal, como una ventana, como una puerta, en el que las dos realidades de vida y muerte se acercan mucho. Estas diosas eran reverenciadas por unas sacerdotisas. En el caso, ya lo veremos, en el caso de Minos y Pasífae, es la reina, es la que hace las veces de Hera. Lo que es Hera en el Olimpo es la reina en Creta, ¿sí? Y ellos representan, Minos va a representar a Zeus y Pasífae a Hera. La unión de ellos dos va a dar como resultado el Minotauro. Y se encontraron entonces en Creta esas estatuillas. Estas son las más antiguas, las más antiguas. La figura aparece con las manos puestas de frente en actitud de adoración. Miren ustedes lo que tiene en la cabecita. La cabecita es súper interesante. Tiene 3 serpientes. ¿Por qué serpientes? Porque la serpiente es el animal que representa la oscuridad, representa la reencarnación, representa el contacto entre lo que está sobre la tierra y lo que está debajo de la tierra. Entonces es un animal
enigmático, y las cretenses lo usan recurrentemente y lo usan enrollado en sus brazos, así lo vamos a encontrar más adelante, y bailan con ellos en una serie de danzas rituales pidiendo fertilidad, y aparecen siempre con los pechos al descubierto. Esta diosa de las serpientes está entonces presente básicamente en todos los hallazgos arqueológicos de la isla. Y en otros momentos encontramos que sobre la cabeza del tocado de la diosa hay una especie de gato o de pequeño felino, que también aparece como un animal nocturno, y vemos en este caso, esta es una réplica, pues las dos serpientes en la mano. Aquí la vemos en una estatuilla original. Esta diosa es una especie de diosa o de reina de las fieras. Ella se encarga, denme un segundito por favor, ella se encarga fundamentalmente de organizar la relación con la naturaleza, y es la que ejecuta todo el culto. Ella es la que entra al laberinto. Ella equivale también a Artemis, la cazadora, la que mata, ¿sí? Y vamos a encontrar que entonces el elemento femenino de la diosa y el elemento masculino del toro son los que se unen y los que se representan en toda la simbiología cretense. Todos estos altares cretenses, estas figuras han sido encontradas en una gran cantidad de hallazgos arqueológicos, y se supone, de acuerdo con este mito de fundación de Zeus y Europa y de la relación entre la diosa y el toro, que se hacían sacrificios. Parece ser que originalmente estos sacrificios eran de los reyes solares que se casaban con estas sacerdotisas del toro, y que podían tener que ver con el mismo hecho de casi que ofrendar la vida saltando el toro. Luego parece que los saltos al toro se tornan más en unos procesos iniciáticos de crecimiento y de desarrollo. Lo cierto es que ambas creencias están totalmente vinculadas, y aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda la consideración de la cultura cretense, y es el hecho de que las mujeres son las que ofician la religión. Las mujeres son las que presiden el culto sacerdotal. ¿Cuándo cambia esto? Cuando llegan los aqueos. Cuando llegan los aqueos, si ustedes han leído mitología griega, una de las primeras cosas que te dice la mitología griega es que después de que Zeus mató a Cronos, persiguió y violó a Hera y la constituyó en su esposa contra la voluntad de ella. Es decir, estas sacerdotisas quedaron bajo el control de los varones. Miren ustedes la representación, las dos serpientes que después van a aparecer en el caduceo, y que son las que traen consigo la salud. El toro aparece representado en todo el arte cretense. Miren estos vasos rituales y díganme si no son una cosa espléndida. Lo que se va a demorar el arte griego en volver a adquirir una calidad similar o cercana a la del arte cretense es impensable. O sea, es un naturalismo absolutamente delicioso. Además, porque son piezas, como les digo, son piezas muy pequeñas, y son piezas en las que los artesanos hacen una gran cantidad de trabajos de esmaltado y digamos, de incrustación de piedras preciosas sobre piedras preciosas. En cuanto a la manera como los cretenses se celebraban a sí mismos, celebraban su vida, oficiaban esta religión, nosotros sabemos que la mayoría de ellos estaban vinculados con el toro, y que se constituían fundamentalmente en estas formas de saltar el toro, que eran practicadas por los jóvenes y las jovencitas cretenses.
Sabemos que era una práctica que desempeñaban unos y otras. ¿Saltaban todos? No sabemos. ¿Cuántos saltaban? Tampoco sabemos. Creemos que cuando Teseo llega a Creta con los jóvenes atenienses que vienen como ofrenda sacrificial al Minotauro, realmente ellos a lo que vienen es a dedicarse a esta forma de práctica que tiene que ver entre lo atlético y lo netamente religioso. Y vamos entonces a ver que esta taurocaptasia era algo que representaba para los cretenses varias cosas. En primer lugar, la fecundidad. En segundo lugar, la fortaleza. Y se cree que podía ser un ritual de paso, una forma vinculante, una manera de hacerme hijo o hija del toro, una manera de entrar en contacto con esta fuerza vital que el toro representa, desafiando la muerte, y que en ese sentido podríamos pensar que fuera algo en lo que todas las personas que fueran ciudadanas podrían pasar. Ahora, no tenemos conocimientos de esclavos en Creta. Pensamos que si no el 80, el 90% de la población todavía es libre. Si hubiese algún tipo de servidumbre, esa servidumbre no supondría que la persona que la vive o que la experimenta sea convertida en un bien mueble por aquel que lo controla. Miren, estos ritones son totalmente delirantes. No sabemos tampoco si al final del juego del toro el animal es sacrificado. Probablemente sí. Es muy probable que sí. Porque sacrificar el toro y bañarse en su sangre, era una manera de obtener todavía con mayor fuerza ese poder concentrado en el animal. Lo sabemos porque las prácticas de los cultos a Isis que se van a dar no en el 3000 o en el 2000 antes de Cristo, sino para el siglo I después de Cristo, para el siglo II, aún para el siglo III, para el momento en que Constantino hace del cristianismo la religión oficial de Roma, suponían que las personas, los sacerdotes y los creyentes, degollaban el toro y se bañaban en su sangre. Igualmente ocurría con aquellos que seguían el culto a Cibeles. Pero en Creta lo único que sabemos es que se saltaba. ¿Por qué sabemos que se saltaba hombres y mujeres? Por estas imágenes que tenemos en los murales de Creta. Creta es única, entre otras cosas, por su constitución de arte mural. El arte mural cretense tiene una calidad especial. El arte de la pintura en Grecia se ha perdido casi, en la Grecia clásica, casi que en su 100%. Solamente encontramos muestras de pintura, solamente encontramos muestras de este tipo en Creta, en la Acroquiri, en los lugares que están bajo la influencia micénica, y luego los encontraremos en Pela, en la tumba de Filipo de Macedonia. ¿Y por qué sabemos que eran hombres y mujeres? Pues como les decía, por una razón así de inmensa. En todo el arte antiguo, el código para el cuerpo femenino es el color claro, mientras el cuerpo masculino se representa en pintura con colores oscuros. Así aparece en la estética clásica. Y además, si ustedes se dan cuenta, este cuerpo, ¿sí? Aparece, no muestra los pectorales como los muestran estos dos, que nos dan más la idea de cuerpos femeninos. En cuanto al esquema estético de una cintura muy estrecha, las caderas más amplias y el torso, sobre todo, como la parte más desarrollada del cuerpo, ese es un esquema que se usa para los dos géneros. Y miren ustedes varias cosas aquí.
y me van a perdonar si yo me detengo a veces en la representación de artística, pero es que sería una pérdida absoluta no hacerlo. Creta es única. Creta aprende a pintar de Egipto. Esa vinculación no la estoy inventando yo, esa es una vinculación que está establecida desde la historia del arte, con mucha, digamos, antelación a lo que yo pudiera llegar a pensarla. Y cumple, al igual que en Egipto, un cierto esquema de lateralidad corporal. Pero los cretenses van en la expresión del cuerpo mucho más lejos que los egipcios. Empezando porque los cretenses van a aplicar un principio de individualización a la figura que los egipcios no van a aplicar. Nosotros, yo amo Egipto y me encanta el arte egipcio, pero yo nunca me agoto del arte griego porque cada pieza de arte griego tiene una singularidad. Y esa singularidad hace que valga la pena entrar a ver arte griego en todos los museos, en todos los lugares, porque siempre vas a descubrir una pieza, o no una, muchas piezas totalmente originales. Bien, fíjense ustedes aquí, vamos a irlo mirando aquí. Miren los rasgos, miren los tocados, miren las proporciones. Cada cuerpo, cada rostro es único. Ahora, cumple con unos esquemas. A los cretenses les gustaban mucho las pantorrillas muy delicadas, ¿no? Las formas caprichosas de los pies. Hay toda una concepción estética que implica una estilización de la figura. Miren ese toro. Ese toro es una figura completamente estilizada. Y en ese toro vamos a ver cómo resalta elementos significativos como el ojo del toro. El toro tiene expresión. Su rostro no es un rostro plano. Y este desarrollo de la pintura va acompañado de este desarrollo de la estatuaria, estas figuras que se han conservado, que son hechas en bronce. El bronce es un metal muy querido, muy cuidado. Es un metal que los cretenses parecen haber usado más para el arte que para cualquier otra cosa. Y ustedes me dan solo un segundo nomás, un segundo. Listo, ya. Entonces, si ustedes lo miran, aquí se ve más de cerca, ustedes ven cómo este toro, ese ojo, le da una expresión particular. Miren esto. Díganme si esto no es mucha belleza. Esta es una escultura de marfil. Estamos 1000, 2000, 1500 antes de Cristo. Para que el arte griego llegue allí, tienen que volver a pasar casi 1000 años. Es una cuestión verdaderamente aterradora. Esta capacidad que tienen los cretenses, esta sensibilidad estética, moldear los cuerpos en diferentes maneras. ¿De dónde vienen estas figuritas? Todas estas figuritas son lo que se llama figuras votivas y se vuelven un arte, una figurilla que se puede dejar en el altar del dios, en el templo del dios, ante la presencia de la divinidad, con el propósito de que la divinidad se sienta acompañada. Yo no me puedo quedar todo el tiempo allí, pero entonces puedo mandar este exvoto que me representa. Por eso estas figuras tienden a tener el máximo de identificación con la persona que es el donante. En Creta no hay templos específicos. Encontramos estas formas de altares que están en los palacios, pero no encontramos templos en sí mismos. No hay nada parecido al Partenón. Estas estatuillas aparecen en la naturaleza. Creta todavía está muy llena de naturaleza.
Y es muy bello porque es muy importante que la figura sea entonces, como les digo, lo más cercana posible al modelo, pero hay otro elemento único. Ustedes han visto el arte egipcio. En el arte egipcio siempre uno ve el faraón, la reina, todos están así, aquí, ¿sí? Los brazos pegados por el tipo de material que ellos están usando, por la roca que están usando, que no les permite mucha flexibilidad. Y aún en cerámica no hay una gran variedad, pero miren esta modelación cretense. Esta modelación cretense me pone ante algo muy distinto, me pone directamente frente a una realidad en la que el artista corre riesgos. La expresión, es un arte vivo, es un arte lleno de sensibilidad, ¿sí? Y como les decía, hemos encontrado, y hoy en día se han encontrado, eso es muy divertida porque yo digo hemos encontrado, cualquiera dice que yo estaba ya excavando, pero se ha encontrado cómo era el ejercicio gimnástico que se realizaba alrededor del toro. ¿Cómo se ha podido saber eso? Pues se ha sabido a través de la expresión artística. Miren ustedes eso, miren ustedes el toro con pestañas, por Dios. Es un ojo casi humano, ¿sí? Y acuérdense que para los griegos los ojos de las vacas son una expresión única de belleza. En todos los epítetos que usa Homero a lo largo de la Ilíada y la Odisea, dice la de los ojos de novilla. Esa es la manera de hablar de la belleza de la expresión del rostro, ¿sí? Miren la calidad con que se han conservado estos frescos, es impresionante. Otra cosa que es muy bella en el arte cretense es que los cretenses manejan el negativo y el positivo. Es algo que en arte se va a demorar mucho en volver y es el mostrarnos cómo se ve la figura con una cierta coloración de luz, una cierta luz y con otra. Y entonces hacen también esa regulación en su imagen. Y lo otro es que crean las cenefas, separan los espacios visuales en las representaciones. Bien, aquí están los saltos. Vamos a ver un momentito, cómo se desarrollan hoy en día estos saltos. Hoy en día estos se han vuelto a saltar y se hacen estas competencias. Estas competencias tienen lugar fundamentalmente en España. Vamos a ver si me deja ponerlo, si no me saca, porque ahora no lo dejó poner perfectamente, pero a veces le da, no me gusta cuando esa ruedita da vueltas, le tengo pánico a decir verdad. Pero ya no hay nada que hacer sino esperar el resultado. Estamos en riesgo. En caso de que me saque, pues yo vuelvo y entre ustedes me dan un momentico. Esperemos que no lo haga, porque ahorita lo probamos y funcionó perfecto, pero de pronto ahora con la red un poquito más pesada, si no, se los mandamos el video con Mónica, pero lo importante que hay que ver es que se salta actualmente de la misma manera que se saltaba en Creta. Esta modalidad del salto al toro ha vuelto. Fíjense ustedes que nosotros que tenemos una cultura de ascendencia hispánica, no solo tenemos la tauromaquia, sino que tenemos una gran cantidad de fiestas de toros. Incluso, es que esto se me fue para allá, no sé qué hacer. Incluso cuando nosotros no me deja seguir, cuando nosotros lo vemos en el caso de nuestra propia historia, en el siglo XVIII, aquí se habla de que se jugaba a los toros, pero los juegos de toros eran las corralejas. Eran exactamente de allí viene ese origen de la corraleja, de salir a correr al toro, de enfrentar el toro como una manera de desafío. Obviamente hoy en día se hace como una práctica cultural heredada o como un desafío que no está tan claro, pero en ese momento sí tenía esa función.
no sé qué hacer con esta ruedita. Está totalmente fuera de mi control y no me deja hacer absolutamente nada. Bueno, ya vamos a ver. Listo. El problema, voy a cerrar un momentico el programa y ya lo vuelvo a abrir y no tuvimos mayor problema y ya sabemos que el video se los hago llegar. Siempre estamos preparados para que la vida nos presente este tipo de situaciones. Denme un segundito, yo veo a ver que me vuelva a abrir aquí. ¿Podríamos lanzarlo desde acá, Gilma, o no? Si tú lo tienes, si no te lo mando y lo vemos al final, ¿te parece? Sí, porque si tienes sigamos con la presentación porque pues realmente lo pueden ver después y más vale la presentación. Yo creo que sí vale la pena que sigamos. Mejor sigamos. Bien, por razones de tiempo, por todo lo demás. Entonces, habíamos visto hasta acá los saltos de toro y vámonos exactamente acá. Ya les había dicho, Creta vive en relación con el mundo. Los cretenses tenemos, y lo sabemos por la cantidad de materiales diversos que ellos tienen. Sabemos que Creta originalmente tiene dominación sobre las ciudades aqueas. Cuando llegan los primeros saqueos, los cretenses gobiernan sobre ellos y sobre las ciudades que van a después a ser Jonia. Y miren que no es nada curioso. Por ejemplo, una ciudad que va a estar bajo la égida cretense va a ser Atenas, ¿sí? Los cretenses viven en ciudades y esto es importante porque no todo el mundo vive en ciudades. La civilización cretense es, como les había dicho, una civilización netamente urbana y palacial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el palacio trae o acoge la mayor parte de la población y sobre todo la población útil, la población trabajadora. El palacio de Noxos, cuando fue descubierto, inmediatamente se dijo, hay aquí el laberinto, o sea, las formas laberínticas de las a que nos refiere el mito se acompasan con las formas de la construcción en Noxos. Estas ciudades estaban todas conectadas por caminos pavimentados de piedra que estaban hechos y habían sido trazados, cada bloque había sido cortado con sierras de bronce y que tenían canales de desagüe porque los cretenses habían desarrollado un sistema de alcantarillado y también tenían la manera de manejar aguas residuales y de conducir el agua por cañerías a los diferentes lugares del palacio. Sabemos que a los baños reales de Creta llegaba el agua directamente por caños. Estas cañerías eran tuberías hechas de arcilla cocida. Aquí están viendo ustedes los diferentes asentamientos que se encuentran en Creta. Creta tiene diferentes puntos palaciales. Casi siempre, pues si la visita es corta, lo que van a ir a ver es Noxos, porque es lo más visible, lo más vistoso, lo más interesante, lo más atractivo. Ahí están ustedes viendo, ¿sí? Perdóname, es que creo que no estás compartiendo la pantalla. No, ¿no la están viendo? No. Ay, Dios, claro, me salí. Qué pena, ya me devuelvo y ya les muestro. Ay, gracias por decirme. Porque a veces me pasa, y claro, como yo sí lo veo, y ahora... Me toca compartir otra vez, la pantalla. Sí, me toca compartir otra vez, pero estoy en el punto de ver ya, es que yo estoy aquí chiquitico, claro, ya me devuelvo y ustedes, ay, qué pena, bueno, me les robo 10 minuticos más o al final del tiempo, pero lo vemos. Miren, es esto. Les decía, miren, estos son este es el palacio que les decía que se dice, tiene las formas laberínticas, o sea, esto es inmenso, o sea, es grande, está lleno de salas y pues casi que se necesita un mapa para poder saber dónde se ubican. Porque como vamos a ver más adelante, vamos a ver el plano del palacio y les voy a explicar qué hay en esos palacios. Aquí estamos viendo lo que quedan, los rezagos que quedan de los caminos y aquí ustedes están viendo los canales de desagüe.
Y acá estamos viendo las ciudades, los puntos más importantes donde se han encontrado los grandes hallazgos arqueológicos que se pueden visitar. No todos los hallazgos, no todos los sitios arqueológicos son visitables, porque curiosamente con los que se han encontrado ahora, más cerca, son de donde se han obtenido la mayor cantidad de objetos y la información más valiosa, se han preservado del turismo justamente para que no haya contaminación, es decir, para que el turista no vaya a trastocar las cosas. Era una organización netamente palacial, pero palacial, el título palacio lo vamos a dar a todas las áreas donde están los establecimientos político-administrativos del gobernante o del gobierno, y se van a llamar así palacios porque Augusto vivía en la colina del Palatino, y como ahí estaba la residencia de Augusto, ahí se le dio el nombre de palacio. Realmente son grandes complejos. El que se ha denominado el Palacio de Naxos, que se considera el palacio más importante por su tamaño, tiene diferentes recintos. De acuerdo con la decoración que tiene y los frescos que hay en él, se ha establecido el uso que cada espacio debió tener. Las columnas cretenses son únicas en su forma. Es casi una columna dórica invertida. Son columnas en las cuales el área del basamento es más estrecha y la parte que tiene que ver, digamos, con el capitel es más ancha. Estas columnas eran, en principio, columnas de madera y estaban supuestamente pintadas. Los colores no están totalmente claros. Y no están totalmente claros porque cuando esto se descubrió todavía era muy temprano y al parecer se pintaron así siguiendo el esquema de rezago de color que quedaba en algunas de ellas. El palacio era, entonces, al decir que Creta es una civilización palacial, ¿qué nos está diciendo? Ah, que viven en el palacio. Sí, eso es cierto. Que se gobierna desde el palacio. Es cierto. Se administra desde el palacio también. En el palacio se reúnen los excedentes productivos. En el palacio cretense funciona como una fábrica, una mega fábrica diversa. O sea, quiere decir que los mejores artesanos de Creta habitan en el espacio del palacio. Ahí están los funcionarios, ahí están los sacerdotes y allí están toda una gama de personas. Un pequeño espacio dentro de ese palacio es dedicado a el área habitacional de la familia real. ¿Cómo gobernaban? No sabemos. No tenemos ese horizonte, solo desde el mito podemos pensar que habían una pareja regia, que la reina era la encargada de transmitir, óiganme bien, el derecho al trono. Y esto es importante que lo tengan claro para que entiendan por qué cuando París se llevó a Helena no se llevó una mujer, se llevó el derecho a un trono y a unas rutas de comercio que eran las rutas que estaban afiliadas a la herencia de Helena, ¿sí? Eso les da la idea de la trascendencia de estas mujeres en estos tiempos. Y el rey es el encargado de no solo procrear, sino también orientar el gobierno y organizar las campañas militares que puedan llegar a tenerse. Bien, encontramos que estos edificios son totalmente orgánicos, es decir, están vinculados los unos a otros y llegan a tener las dependencias del palacio llegan a alcanzar los 1500 kilómetros. Aquí vemos la huella en cimientos, ¿sí? De lo que es uno de estos palacios. Y si ustedes lo ven, ustedes perfectamente me dicen, Gilma, eso es, haz de cuenta, ¿sí? Haz de cuenta, eso es el laberinto. ¿Sí? Tal cual. Acuérdense que, de acuerdo con el mito, Dédalo, el gran ingeniero, porque es más ingeniero incluso que arquitecto, y el gran artífice griego, hace el laberinto para Minos, para que éste pueda encerrar ahí el Minotauro.
Y el área más amplia de este espacio palacial, que es este rectángulo, es la parte del patio, donde generalmente se celebran las fiestas y los juegos del toro. Tiene esa, digámoslo así, esa finalidad. Ay, se me fue. Bien, ahí vemos el palacio. Encontramos el Salón del Trono, que se ha supuesto que era por la decoración, que era el sitio desde donde el rey de Creta presidía las reuniones. En este momento no podemos pensar en una monarquía donde el rey de órdenes autocráticas diga usted hace tal cosa. No, para nada. Es todo muy concertado, las relaciones sociales son más igualitarias que desiguales. La sala de las hachas, que ahí se encontraron estas hachas de hasta 2 metros de alto. Nadie entiende, se cree que puede ser un sitio como de consejo, un sitio de reunión de los eupátridas, es decir, de los hombres bien nacidos, de los hombres con derecho, de las personas que representan el cuerpo social. El patio central, que es el área donde se reúne la población y se celebra el culto. El propileo y el acceso sur del palacio y los almacenes reales. En las áreas de los propileos estarán el megarón del rey y el megarón de la reina. En estos palacios se han encontrado estas tablillas. ¿Se acuerdan que se los dije? El famoso lineal A, que no sabemos qué quiere decir. Más adelante aparecerá otra escritura que es el lineal B. De ese lineal B lo que se ha podido entender es que son cuentas, es decir, son recuentos de alimentos, materiales, cosas que se han hecho. El basamento de los muros de los palacios cretenses es hecho en piedra y con escombros. Y ya los muros superiores, todos hechos en adobe principalmente, lo que es muy fresco. Ahí están viendo ustedes los cimientos y están viendo los basamentos, el grosor de los muros. Y algo que quiero que se fijen, ustedes están viendo acá, ¿sí? Y acá estamos viendo los grandes silos donde se guardaban principalmente grano, aceitunas, aceite de oliva. El aceite de oliva se usa en diferentes grados de calidad como combustible y también como alimento, ¿no? El techo todo soportado en columnas de madera. Y como vemos, hay dos palacios más importantes, ¿no? Noxos y el Palacio de Paesto. El nombre ya es un nombre dado por los romanos. Interesante y con una característica propia de toda la civilización griega es que los sillares de piedra en los que están asentados los cimientos de los edificios cretenses, todos están marcados con hachas dobles, lo que muestra que habían maestros canteros que trabajaban para la Casa Real de Creta y que estos maestros marcaban su producción para patentar la calidad de la misma. La arquitectura es absolutamente única, totalmente compleja, totalmente extraordinaria. El Palacio de Noxos tiene 1500 estancias y la función del palacio no es solamente la de aglutinar a los productores, a los que organizan la sociedad, garantizar una cierta defensa, una vida colectiva, sino muy especialmente también la de hacer las veces de arte monumental, generar lo mismo que Versalles en el visitante, la noción de poder de la civilización que ostenta y que lo ostenta y lo detenta, es decir, que tiene este espacio. Y lo más inusual es justamente el que no se defiendan. Y uno dice, no, pues es que viven en una época tranquila. No, no viven en una época tranquila, viven en una época de gran amenaza. Entonces eso te lleva a preguntarte, ¿qué llevó no a los cretenses a no tener murallas, sino qué llevó a los egipcios, qué llevó a pueblos como los asirios, a los pueblos del mar, a los fenicios, a respetar a Creta?
pues yo pienso que a ustedes les pasaría lo mismo que a mí. Si ustedes saben que hay alguien que puede producir algo que es tan absolutamente único en su especie, en su género, algo que es tan maravilloso y que no tiene margen de comparación. Entonces, hay de alguna manera la intención de proteger este entorno. Y nosotros lo vamos a ver. Ahora, alrededor del palacio, el solo patio tiene 1.250 metros y se conecta con las dependencias por dos corredores, uno al norte y otro al sur. Aquí vemos el interior del Palacio de Heraclión. Y cuando ustedes ven el interior del palacio, pues encuentran que hay una parte de los techos, pues que obviamente se ha caído. Están los basamentos para las columnas, que aquí están. Miren los sistemas de ventilación. Pero lo otro que es absolutamente inquietante en relación con estas construcciones vuelve a ser el horizonte estético. El hecho de que el arte cretense no es como un arte, como es el arte asirio. En el arte asirio vemos la leona herida, vemos los esquemas de caza, vemos un arte que intimida. Vemos en el arte egipcio un arte para el más allá. El arte cretense es el arte del gusto, del placer estético, de la vida. Es el arte más original de toda la antigüedad y eso es mucho decir. Miren ustedes esta escena que es de Acrotiri, que son los monos azules, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más de cerca. Miren lo que les decía, el negativo y el positivo. ¿Sí ven? Esto no es que en la pintura se deterioró. Esto está hecho así por el artista. El artista que nos muestra cómo se va, cómo cambia el cromatismo del color con el contraste del espacio en el que está situada la obra. Es algo absolutamente encantador. Casi todas las escenas son naturales, son de una belleza, de un grado de habilidad para la representación. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? Las aves, las flores, todo en esta variación cromática, todo en este mover en negativos y en positivos, que verdaderamente no forman o no pretenden hacer efectos de luz y de sombra, simplemente muestran cómo la realidad es diversa. La mayor parte de los murales cretominoicos que están en Creta, en Micenas, en las islas Cícladas, que el arte de las Cícladas es otra locura, son obras en las que hay una preponderancia de la figura femenina. La figura femenina está en el eje, en el centro, y es tratada con una gran delicadeza, con una gran originalidad y es posicionada de tal manera que sabemos que las mujeres en Creta tuvieron un estatuto distinto al resto del mundo antiguo. ¿Esto fue un matriarcado? No. El matriarcado es una idea que está completamente desechada, absolutamente desestimada. Lo que hay es una forma de matrilinealidad, o sea, el poder pasa a través de la mujer y también matrilocalidad, o sea, se vive donde vive la mujer. Igualmente, y ustedes lo van a ver, le voy a hacer una narración mínima, aunque esto después cambia en la Ilíada, pero originalmente Menelaos, cuando se casa con Helena, toma como sitio de pertenencia a Esparta y la que gobierna Esparta a través del vínculo con Helena. Bien, vamos a encontrar que hay una gran fluctuación de color. O sea, los cretenses trabajaron junto con los egipcios, aprendieron de Egipto, aprendieron del arte del Medio Oriente, pero desarrollaron un esquema de relación
pictórica totalmente nuevo. Ese esquema tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de pintar los animales azules. Ahora, muchos de estos animales aparecen azules y esto nos da un indicio de que son animales probablemente reflejados en la noche. Yo no los puedo pintar en negro porque no se van a ver, pero los animales en ciertas horas nocturnas pueden llegar a tomar esa tonalidad. Y por otro lado, la representación que se hace del espacio, cómo se representan los árboles. Ellos no tienen la orientación de la perspectiva, estamos remotos todavía de eso. Sin embargo, hacen un esquema de representación que nos permite ver cómo han puesto en un plano una representación que busca dejarnos inferir lo que es la tridimensionalidad. Y para eso han usado el espectro de color. Miren aquí, los elementos para adornar van a ser el papiro, ¿sí? Aquí en este caso el jaguar. Miren ustedes una forma de cisne. O sea, toda una variación. El hecho no es solamente mostrar el animal en un principio de utilidad, sino que recoge esos elementos que ya están presentes en el arte neolítico y que los encontramos en Altamira y que los encontramos en las grandes cuevas prehistóricas que tienen que ver con el sentido de lo hecho, con la proporción. Estos animales están proporcionados, pero no solamente tienen la dimensión de la proporción, el tamaño, sino también la expresión. Los animales de la pintura cretense tienen expresión, están dotados de esa característica y singularidad. Cada uno de estos monos es único en su género. No hay dos iguales. No hacen la replicación. Hacen la replicación en la cenefa, pero no hacen la replicación en la expresión de la vida. La vida aparece, manifiesta de otra forma, de otra manera. Miren ustedes, son bellísimos además. La línea es absolutamente pura. Siempre lo vemos con esta fascinación de los delfines. No son solamente una representación del animal en toda su forma aerodinámica, sino muy especialmente están ornamentados, se ven graciosos, se destacan y se busca que ellos tengan esa concepción de ser únicos en su género. Y aquí vemos claramente el negativo y el positivo en uno de los frescos más importantes de todo el Palacio de Naxos en Creta, que es el llamado Príncipe de los Lirios. Se le denominó de esa manera porque estaba tocado con esta forma de corona, donde se representan la forma de los lirios, ¿sí? Y es probable que los lirios hayan tenido un sentido específicamente significativo para los cretenses, probablemente esté asociado con la fertilidad y con la reproducción. Es preciosa la orquestación de colores y miren lo que les decía. Ay, es que a mí, yo me muero, a mí me mata, me priva. Miren ustedes esto. Miren cómo hace este artista toda esta transposición de colores. Simple y llanamente un juego estético. ¿Sí? ¿Tenía esto otro significado? No sabemos. Este fresco a mí me gusta mucho, pero yo digo que es el fresco de los huevos de Pascua, ¿no? Porque miren que los huevos están todos pintados. Miren aquí la superposición de las aves. Uno a veces, como no está tan clara la pintura, no las ve, pero muestra cómo las dos aves están juntas en ese horizonte, en ese espacio. ¿Qué representaban? ¿Qué significaba? No sabemos. Solo podemos valorarlas y pensar en lo bellas y en lo significativas que son. Ahora, son pinturas de gran tamaño, ¿sí? Llenan habitaciones completas.
no se repiten de palacio a palacio. En cada palacio son características. Los cretenses tienen la capacidad de hacer que nosotros siempre veamos algo diferente, algo novedoso, algo que nos llama la atención y que hoy en día, que hemos visto tantas imágenes, nos sigue significando. Miren estas golondrinas, por favor. Esta es una maravilla. La sala de las golondrinas de Nacrotiri. Miren el diseño de las golondrinas. Todo lo que pueden llegar a representar golondrinas y lirios, ¿no? Y cada pareja de aves expresa algo diferente, o sea, tiene algo en particular. Como les decía, el papel que tienen las mujeres dentro de estos frescos es el que ha llevado principalmente a considerar que había una cierta forma de matriarcado, ¿sí? ¿Cómo salgo de esto? Llegan a pensar que era una cierta forma de matriarcado. Y encontramos que hay distintos tipos de mujeres. Las mujeres, cada una de ellas tiene su singularidad. Mire, cada una tiene su perfil, su forma de proyectar, de expresar. Sabemos que al parecer están las mujeres de la élite, entre las que están las sacerdotisas, las mujeres de las masas, o sea, mujeres sirvientes, y unas mujeres esas que ya son ocupan los altos cargos en el poder y en la representación del sacerdocio. Todas ellas presumen su feminidad, es decir, todas ellas con los pechos al descubierto, y una de las cosas que llevó a mayor dificultad en la interpretación en relación de Creta fue esta, o sea, en este caso, por ejemplo, el desfile de las ofrendas, el hecho de que encontramos un coro de mujeres ¿sí? Que están como acompañantes, probablemente como cantoras, una fila de hombres que se disponen a llevar los cántaros y los vasos, probablemente para la libación, y en el centro la que sería la sacerdotisa, la mujer que oficiaría el culto o el ritual. Y aquí, este es el fresco de frescos. Para mí es quizás, y con este voy a ir cerrando, el que más significativo es. ¿Por qué es el que más significativo, por lo menos para mí? Bueno, volvemos a encontrarlo en positivo y en negativo. O sea, nos falta ver muchísimo de Creta, pero pues, Creta es muy amplio. Sino porque ustedes ven que en positivo siempre aparecen los rostros femeninos. Los rostros que nosotros vemos, y esto nos los muestra también el ponerlo aquí en positivo, es que en este patio, que es probablemente el patio en Noxos, vemos los altares con los cuernos y encontramos que hay una inmensa participación de mujeres. Las mujeres no están escondidas, las mujeres no están ocultas, las mujeres están en un primer plano. Y estas mujeres que nos aparecen, estos son detalles de ese fresco, ¿sí? Estas mujeres que nos aparecen son mujeres que aparecen en una gran cantidad de actitudes. Voy a irme porque parece ser que esas sí las dejé más adelante y ahora les muestro estas. Tranquilos que yo me devuelvo un momentico ahorita. Este es el megarón de la reina. Esas mujeres nos van a aparecer, son estas que están por acá, esas mujeres nos van a aparecer aquí, mírenlas. Nos aparecen estas mujeres en primera instancia sonriendo. Nos aparecen estas mujeres no adoctrinadas, no quietas, nos aparecen estas mujeres conversando entre ellas de una manera sumamente amigable
Y como vamos a ver en las imágenes que acabo de pasar rápido y que seguramente ustedes se quedaron con la inquietud de ver, que ya les voy a explicar, estas mujeres, cada una tiene una forma única en su género de presentarse. El artista a cada una le hace un cachumbito, le hace la nariz, le pone el ojo, le pone la mano, le pone más o menos perlas, le da identidad. No hay esa regularidad que uno encuentra en otros esquemas de arte. Y además de la expresión que está manifiesta en los rostros, está la expresión en las manos. Las manos del arte cretense tienen una vida particular y muy propia. Ahora, los espacios palaciales parecen corresponderse también con una preferencia en femenino. Una de las áreas más bellas del Palacio de Naxos es el Megarón de la Reina, un área completamente decorada con delfines, que son el animal de Afrodita, rosas, que son la flor de Afrodita, espirales que hacen la relación de la proyección de la vida hacia la eternidad, e imágenes de mujeres. Y esta es una reconstrucción que se hace hoy en día. La idea es que en ese Megarón de la Reina no sabemos ni podemos pensar que haya un harén, como podemos ver en las sociedades asiáticas. Es probable que allí se reuniera la reina con toda su corte de sacerdotisas, hijas, amigas, hermanas, y estas mujeres pasaran buena parte de su tiempo en juegos, cánticos y prácticas religiosas. Adosado a ese megarón están las salas de baño y las bañeras de terracota y las letrinas muy bien realizadas. Dentro de las cosas más interesantes está el que los escalones de los edificios estén casi que regulados a escala femenina. Es decir, no son más bajos de lo que regularmente son los escalones en las otras civilizaciones. Y aquí ustedes están viendo, bueno, hay dos cosas, están las formas de sarcófago y las bañeras. Muchísimas bañeras que nos permite pensar que estas mujeres disfrutaban enormemente del placer de acicalarse y de bañarse. Acá, otro elemento que es muy importante es que no encontramos ningún tipo de mural en el que las mujeres aparezcan cuidando niños, amamantando niños, no, para nada. Su función es netamente palacial, cortesana, están en prácticas religiosas, pero ninguna en una disposición doméstica. Las imágenes de niños son reducidas. Encontramos esta, pero como ustedes ven, la encontramos asociada a la presencia masculina. Y sí creemos que obviamente las mujeres en Creta debieron desempeñar también las tareas y los oficios domésticos, que es muy probable que ellas se encargaran en parte de las tareas domésticas y también de las crianzas de los niños. No sabemos qué tanto pudieron participar de las funciones de artesanado o a función artística. Eso se nos escapa. Aquí estamos viendo una de las representaciones cretominoicas más famosas en toda la historia. Esta representación, esta imagen recibió el nombre de la parisina porque fue justo cuando fue descubierta, se la consideró tan contemporánea, tan moderna, que se le dio esa orientación. Ahora, cuando ustedes ven la parisina, también hacen la relación inmediatamente con el desarrollo de arte de Picasso, con el desarrollo de arte de principios del siglo XX, que estuvo muy influenciado, entre otras cosas, por todo este arte cretense, toda esta idea de darles a los animales otros colores, de usar el negativo y el positivo, una pintura que a pesar de ser plana, de carecer de la disposición hacia el manejo de perspectiva, tiene una riqueza y una capacidad de enunciación que es verdaderamente sorprendente.
Creemos que es posible, sí, que las mujeres en Creta, como las mujeres en Egipto, hayan tenido una visibilidad y una posibilidad de participación social mucho más grande, lo que sería consistente considerando el nivel de formación en que Creta es más espléndido, es decir, en las sociedades más cercanas al neolítico tienden a ser sociedades más igualitarias, tienden a ser sociedades donde los roles de género no están tan demarcados como roles de subordinación o de superioridad. Y con esto vamos a terminar por hoy. Me cuentan si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Y si se animan, hacemos la segunda parte. Les digo yo, siempre vale la pena porque nos faltaron muchas cosas lindas por ver. Muchas cosas lindas. A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho el arte cretense, yo creo que se nota. No sé si hay alguna pregunta, si tienen algún comentario.